Bienvenidas, bienvenidos. Soy José Manuel Besanilla y en esta ocasión voy a trabajar sobre los efectos de las violaciones graves a los derechos humanos, particularmente las consecuencias psicosociales. En otro trabajo trabajaremos sobre los impactos familiares y los impactos individuales, la teoría del trauma, también sobre la perspectiva psicosocial y otras temáticas. Muchas gracias por acompañarme. Bien, este tema es muy importante tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones pensamos que cuando una persona viene a solicitar ayuda y apoyo a una organización social, a una institución pública, a nosotros como profesionales de manera privada, tenemos que atender todos solamente los síntomas que nos está manifestando, solamente el sufrimiento y el dolor inmediato que miramos, pero no es verdad. Los eventos de violencia sociopolítica como los que nosotros vivimos ahora en México, derivados de delincuencia organizada por las deficiencias de funcionamiento del Estado, los eventos de desaparición, de tortura, tienen impactos mucho más profundos y mucho más amplios. Ya en otro trabajo hablamos sobre los niveles de victimización. Y entonces tenemos que tener en cuenta de manera integral todo el fenómeno, cómo se aparece y cómo lo experimentan las personas. Bueno, por ejemplo, ya a nivel de consecuencias psicosociales, ¿no? Menciona Lira, chilena, que trabajó con víctimas de la dictadura, de procesos de desaparición y de tortura. Y lo estamos viendo ahora, en lo que estamos experimentando en estos tiempos, ¿no? Con la muerte de Giovanni, con la violencia de distintos policías y agentes de seguridad en contra de manifestantes, ¿no? Pero asimismo con el enojo y la violencia social y la intensidad y la virulencia de las protestas, estamos viendo esta situación de carga, ¿no? Dice Lira, el Estado detenta el monopolio de la violencia. Tiene la capacidad de matar a las personas legalmente y va a buscar legitimar sus acciones. Y esto es usado en muchas ocasiones como un elemento para generar terror y para vulnerabilizar a las comunidades. Particularmente, este uso de la violencia legal y legítima por parte del Estado es utilizada en muchas ocasiones por las instituciones o por agentes particulares como un elemento para perpetrar violaciones a derechos humanos, ¿no? Para desaparecer, para torturar, para generar desplazamientos, para generar esclavismo. Algunos grupos particulares de delincuencia organizada para reclutar niños, para apoderarse de territorios, ¿no? Obviamente, ante estos contextos de violencia que estamos enfrentando, pues se da un incremento de la violencia doméstica, social y callejera, como lo hemos visto. Como hemos visto a las mujeres protestando de manera muy fuerte, muy sólida, muy decidida en contra de la violencia de género y la virulencia de su protesta. Pero también la intensidad y la virulencia de la protesta en contra del abuso de la autoridad. ¿Mm? Y esto demuestra la debilidad y las deficiencias de las instituciones, lo que provoca un círculo vicioso de impunidad y lo que fortalece la actuación de los grupos no estatales, de los grupos delincuenciales o de los grupos paramilitares o parapoliciales, ¿no? Este círculo de violencia, esta desconfianza de las personas en las instituciones, como lo vimos, como lo podemos ver en otro trabajo sobre el contexto, la perspectiva psicosocial, la mirada psicosocial, va generando obviamente el círculo vicioso de debilitamiento de las instituciones públicas y la ruptura de la confianza. Y son instituciones que no tienen confianza y entonces su actuación para preservar la legalidad, para preservar el Estado de Derecho y el orden social se vuelven más violentas todavía, ¿no? Estas situaciones de violaciones a derechos humanos generan efectos cataclísmicos, esto es,
una desarticulación y una ruptura muy profunda, muy severa en el contexto social, en el contexto comunitario, en el contexto familiar. ¿Por qué? Porque se dislocan, se fracturan los referentes de la sociedad. Se quiebran los referentes de orden social, los principios y los fundamentos del Estado y sobre los que se regula nuestra convivencia, porque si el Estado no puede garantizar nuestra seguridad y si el Estado violenta nuestra seguridad cuando le exigimos que garantice nuestra seguridad, y entonces se crea una confusión y se crea una ambigüedad donde nos deja sin puntos de los cuales podamos agarrarnos para poder tener una estabilidad. Uh-huh. Obviamente, a partir de estos hechos de violencia, pues se genera terror, se genera miedo ante la continua violencia, ¿no? Si revisamos la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad, vemos que una de las principales preocupaciones de la población, pues es la delincuencia, es la sensación de inseguridad, ¿no? Obviamente, se genera en el ambiente el fantasma del riesgo, ¿no? Hay una sensación, hay un fantasma que recorre nuestra cotidianidad, donde sentimos que en cualquier momento podemos ser atacados, podemos ser violentados, en nuestra casa pueden atacarnos, pueden agredirnos, podemos ser desaparecidos. Si vamos a una fiesta, puede entrar un comando a balacearnos, ¿no? Si no traigo un tapabocas, puedo ser detenido y aparecer muerto. ¿Por qué? Porque se vuelve permanente la posibilidad de perder la vida, de desaparecer, de ser torturado. Y entonces se ha infiltrado en nuestra cotidianidad la presencia de la muerte. Existe la sensación de que cualquier interacción que tengamos con los agentes del Estado son un factor de riesgo, pero también la ausencia del Estado que ha fortalecido la presencia de otros grupos que quieren tener el control. Y entonces se genera la desconfianza en el otro. Se rompen los patrones de interacción social. Y entonces esto lo usan los perpetradores para controlar la dinámica social, para controlar el territorio, para controlar el espacio público, los espacios de convivencia. Porque desconfiamos del otro y no nos sentimos libres y entonces preferimos guardarnos en lo privado, ¿sí? Y cedemos el espacio público. Y ese espacio público pues va a ser llenado, ¿no? Por alguien, por algo. Obviamente, este distanciamiento y desconfianza pues genera miedo e incrementa el sentimiento de angustia porque algo que nos da, al nosotros ser seres gregarios, esto es, seres que nos desenvolvemos en grupo y en proceso grupal, al tener este distanciamiento social y esta desconfianza, nos sentimos más angustiados porque nos sentimos más desvalidos y nos sentimos más aislados. Y entonces las interacciones, la relación con los otros se va reduciendo solamente a los espacios familiares. Obviamente prevaleciendo el miedo, ¿no? Esta sensación de inseguridad difusa, esta sensación de un cuarto oscuro donde no sé ni cuándo ni de dónde va a venir una agresión, ¿no? Otro efecto muy potente es el exilio, la migración forzada, ¿no? Este que genera desarraigo, que genera ruptura con las tradiciones, que genera ruptura de vínculos y propicia que las personas que tienen que desplazarse o que tienen que hacer migración económica o por su seguridad, se encuentran mucho más vulnerables, porque además de la pérdida de recursos y de las dificultades de insertarse en la vida de otras comunidades o de otras regiones, también pierden sus redes de apoyo social. Se deteriora el sentido de identidad y el orgullo de pertenencia a un grupo social. Se fracturan los grupos de referencia, las familias, las comunidades,
las asambleas comunitarias, ¿no? Las personas y las familias se ven aisladas. Se fractura el sentido de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es ser nosotros? Y obviamente, al romperse esto nosotros, pues se pierde el asentamiento y el sentido de pertenencia, de arraigo. También estas amenazas a la vida, ¿sí? Derivado de las amenazas a la vida por el Estado. Y entonces se detonan estrategias de defensa contra este horror. Se lleva al extremo el mecanismo fisiológico de huida. Cuando nosotros enfrentamos una situación de miedo, de peligro contra la supervivencia, podemos tener dos mecanismos básicos. O huimos o peleamos. Pero este contexto y estas situaciones de violencia estructural, de violencia, esta sensación de miedo difuso permanente es tan grande, tan pesada, tan avasalladora, que la situación de pelea no es efectiva. Y entonces la opción que nos queda es huir físicamente o huir psicológica y emocionalmente, retraernos hacia nosotros mismos. Y entonces se generan los estados de ambigüedad, ¿no? Los sujetos recurren a anestesiar sus sensaciones, recurren a limitar sus interacciones para poder sobrevivir. Recurrimos a estrategias de camaleón, ¿no? Para poder confundirnos en este contexto que puede estar plagado de violencia, para poder pasar desapercibidos ante los agresores. Buscamos construir relaciones de agrado contra el posible victimario primario o victimario secundario o revictimizador. Nosotros, los seres humanos, tendemos a construir, tendemos a percibir nuestra realidad como algo estable, como algo que no cambia, como algo que ya está dado y es natural, algo que conocemos y sobre lo que nos movemos. Y entonces los eventos de desaparición, los eventos de violencia sociopolítica como los que enfrentamos, lo que hace es que rompe este sentimiento de estabilidad. Nos hace sentirnos parados sobre arenas movedizas o sobre una gelatina, como si no pudiéramos mantener estabilidad. Y a partir del tiempo que llevan estos acontecimientos ocurriendo, se instala en nosotros un sentimiento de desesperanza. Esto es, ¿qué sentido tiene pensar en el futuro? ¿Qué sentido tiene en visualizar, proyectar hacia mañana un proyecto de vida? Un proyecto de vida mío, con mi familia, con mi comunidad. Porque es tan avasallador y se vuelve tan inestable el contexto donde nos circunscribimos, nos ceñimos al aquí y el ahora y a la práctica cotidiana. Y se pierde el sentido de mañana y entonces se pierde el sentido de trascendencia de la vida. Y obviamente pues esta desesperanza permite anestesiarnos, permite anestesiar el sentido de catástrofe, porque entonces nos vamos a limitar a enfocarnos en lo que podemos controlar hoy. Nos vamos a enfocar en aquello que es previsible y controlable, ¿sí? Y entonces, para poder sobrevivir, vamos a tender a normalizar las situaciones de violencia. Y entonces, cuando vemos noticias de 127 asesinados en un fin de semana, que aparecieron cuerpos destazados, que dejaron decapitados en un puente, pues ya no nos impresiona ese horror, porque necesitamos anestesiar ese sentimiento de dolor de manera colectiva para poder seguir más o menos funcionando. ¿Mm? Obviamente no va a ser un funcionamiento al máximo de nuestra capacidad, es un funcionamiento parcial, es un funcionamiento mutilado, es un funcionamiento al mínimo de sobrevivir, porque si yo destaco, porque si yo
destaco de la normalidad que está anestesiada, entonces puedo convertirme en una presa de los perpetradores. Ante estos contextos, obviamente, pues el sentimiento de ambigüedad se vuelve como un mecanismo de adaptación, ¿no? Esta ambigüedad que se define por la confusión, por los dobles discursos, por los dobles mensajes, por la duda y la incertidumbre ante la actuación cotidiana. Ante situaciones traumáticas, ¿no? Ante estas situaciones muy fuertes de violencia que nos rompen, la personalidad, el yo, recurre a la ambigüedad como un mecanismo de adaptación para poder prevenir y poder manejar la fragmentación. Que se fragmente nuestra personalidad, que se instaure el quiebre por el daño recibido, implicaría la locura, implicaría que dejamos de ser nosotros. Y entonces esta ambigüedad, esta cautela, este doble discurso, pues se convierte en un mecanismo de adaptación para la supervivencia. Y obviamente este repliegue también implica la reducción de capacidades, pero también implica la reducción de la capacidad de respuesta ante lo que está ocurriendo. Como si estuviéramos adormilados, ¿no? Así las personas se van funcionando. Y entonces también las relaciones interpersonales se ven anestesiadas. Obviamente hay una hipersensibilidad hacia las amenazas, ¿no? Hay una hipersensibilidad, un exceso de monitoreo del medio ambiente, una hipervigilancia del medio ambiente, ¿no? Pero al mismo tiempo también estos estados de shock empobrecen nuestra capacidad de respuesta, ¿no? A partir del encapsulamiento de la personalidad, tanto por la cantidad de dolor que estamos experimentando, como por el repliegue de los recursos, ¿no? Pero también este encapsulamiento nos permite distanciarnos de la situación. Esto implicaría, desde a nivel de la psicología más profunda, una regresión hacia aspectos más primitivos y más infantiles de la personalidad. ¿Por qué? Porque se vuelve tan grande, tan intolerable, tan inmanejable la realidad, que es preferible regresar a un funcionamiento más básico y más primario para poder sobrevivir. Si no se recibe una atención especializada adecuada, ¿no? Algo que nos permita elaborar y reelaborar el daño que estamos enfrentando, romper estos patrones de repetición, romper los síntomas que nosotros vamos enfrentando como un intento de acomodar la experiencia. Vamos a hablar de esto en otro material. Y entonces la respuesta ambigua, el encapsulamiento de la personalidad se va a instalar como un patrón de respuesta ante el mundo. Y entonces, porque finalmente es una estrategia de supervivencia. Y entonces cuando cambien las circunstancias, nos va a ser muy difícil adaptarnos, nos vamos a quedar instalados en esta condición de ambigüedad. El miedo, entonces, deja de ser una respuesta específica ante amenazas específicas y se transforma en un estado permanente de vida cotidiana. Aprendemos a incorporar el miedo a nuestra cotidianeidad. Esto abre la dimensión de lo que desde una perspectiva psicoanalítica se llama lo siniestro. Esto es para mis colegas psicólogos. Lo siniestro como la emergencia de los aspectos más oscuros, sombríos y dolorosos de nuestra personalidad hacia el mundo, ¿no? La violencia reiterada sobre las estructuras, ¿no? Sobre la vida, sobre los grupos, sobre los colectivos, sobre las familias, producen que las personas caigan
en esta dimensión de lo siniestro. Y entonces las relaciones interpersonales se ven cargadas de agresión, se ven cargadas de violencia, se ven cargadas de amargura, ¿no? Pierde su efecto las costumbres, la moral, las buenas costumbres pierden su efecto regulador, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a una especie de locura en la relación con el otro. Se pierden los límites de la realidad y la fantasía, ¿no? Nos parece muy normal, nos parece muy cotidiano mirar los otros sufrientes. Nos parece muy cotidiano mirar eh, 100 desaparecidos más, 160 muertos en un fin de semana, que aparecieron cuerpos en fosas clandestinas. Eso no es normal. Eso es algo terriblemente anormal y que es un signo de degradación social, de degradación política, ¿no? Y entonces lo que es familiar y previsible, ¿no? Este patrón de cotidianeidad se convierte en algo aterrador y se convierte en una amenaza constante y permanente. Porque finalmente esta realidad es un contexto de violencia y de destrucción, donde la realidad que vivimos supera casi cualquier cosa que podamos imaginar, ¿no? Y entonces se instaura este miedo crónico en las interacciones cotidianas, esta sensación de desconfianza permanente y de inseguridad. Y aquí viene una paradoja importante, dos cosas que pueden ser verdaderas de manera simultánea. Esto es, ¿cómo podemos reparar algo que es irreparable? ¿Cómo la ley y las instancias nacionales e internacionales, la Ley General de Víctimas, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las comisiones de derechos humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda, cómo las instancias públicas nos dicen, es que hay que reparar el daño? Pero ¿cómo reparamos? ¿Cómo reparamos algo que es irreparable? ¿Cómo reparamos la profunda grieta social que se ha construido a partir de la violencia de la cual somos parte, como víctimas o como victimarios, ¿no? ¿Cómo, cómo sanar esta herida que se ha abierto entre nosotros? Y entonces muchas de las opciones que ha tomado el Estado, las instituciones públicas, es materializar el valor del daño por medio de las compensaciones económicas, ¿no? ¿Cómo vamos a reparar a partir de dar dinero? Porque el dinero se convierte en un elemento simbólico de compensación. Pero como estamos en la ambigüedad y como no hay acciones sólidas para encontrar verdad y justicia, entonces los actos de compensación económica se vuelven actos generadores de conflicto, de una ambigüedad mucho más profunda, porque las sensaciones que quieren comprar mi dolor, que quieren comprar la vida de mi hijo, de mi esposo, de mi familiar, que quieren comprar que agentes del Estado, policías, me hayan torturado, hayan ejercido tortura sexual contra alguna mujer o hayan desaparecido a mi familiar. ¿Cómo voy a poder? Y entonces ahí es donde viene el conflicto, ahí es donde nosotros, como profesionales de la salud mental, debemos entender que el proceso de reparación, el proceso de sanación es un proceso amplio, es un proceso complejo, es un proceso profundo, que no pasa por el otorgamiento de dinero. Ese ayuda, y es visto, y en el contexto de violencia estructural en el que estamos inmersos, es visto que muchas de las personas que son víctimas de desaparición, de otras violaciones a derechos humanos, están en condiciones de vulnerabilidad
material y económica, de exclusión social importante. Pero aún así, no, el móvil de su demanda no es la compensación económica, es la reivindicación de sus derechos a ser seres humanos, la reivindicación de su dignidad como seres vivientes, como seres humanos, y el entendimiento de su sufrimiento. Y claro que las medidas de ayuda que se otorgan, y claro que las medidas de compensación ayudan a que sea menos dolorosa la vida, pero no reparan el daño generado. ¿Por qué? Porque la magnitud de los eventos y la magnitud de las situaciones, para las instituciones es muy fácil medirla de manera cuantitativa, ¿no? De manera en cuánto cuesta, ¿no? De manera en cuántos fueron. O sea, para el Estado es muy fácil decir, reconocemos que hay 63,000 desaparecidos, 70,000 desaparecidos. Pero ¿eso qué significa en la vida de cada persona? En un lapso de 10 años han desaparecido 30,000 personas. Sí, bueno, pero ¿eso qué significa en la vida de la persona que tengo aquí? ¿No? Estos, estas mediciones objetivas no dañan, no sanan el profundo daño en el espíritu social. Estas mediciones cuantitativas que permiten delimitar el número de personas afectadas y el espacio de tiempo en el que ocurrió, no permiten sanar el profundo miedo que hay en las interacciones. No permiten sanar la profunda desconfianza que hay en mis propias autoridades. La única manera de generar procesos de reparación y de sanación de estos daños es el reconocimiento de que hay algo que no está funcionando y el reconocimiento de que este otro tiene derecho a encontrar paz, encontrar verdad, encontrar justicia, de que debemos acercarnos como profesionales de la salud mental, profesionales de la psicología, profesionales del derecho, como seres humanos y escuchar el grito de dolor del otro, no querer callarlo, no querer decirle que haga un proceso de duelo, no querer tranquilizarlo porque está dando de gritos de desesperación, porque esto nos habla del profundo daño social y humano que estamos enfrentando. Y entonces, ¿cuáles son, como ya a la hora de poder acercarnos a intervenir directamente con las personas, cuáles son las dimensiones de daño psicosocial que debemos contemplar, que debemos ponderar, que debemos tener en mente? ¿Cómo vamos a documentar el daño para poder establecer planes, para poder trabajar con las familias, para poder trabajar con las personas, para poder, cómo vamos a entender la etapa que está cursando la persona y cuáles son sus necesidades de manera integral? No solo venga usted a terapia y le voy a dar terapia y voy a generar un proceso de descarga emocional y de catarsis y lo veo la próxima semana. No, hay que entender que hay un daño permanente y que nuestras intervenciones, nuestra acción, se inserta en un continuo del daño y que este daño no va a parar y que la persona venga a una sesión con nosotros no va a implicar que haya un verdadero proceso de atención al continuo daño permanente que está enfrentando. Y entonces tengo que tener en cuenta cuáles son las dimensiones que se han visto afectadas a nivel psicosocial. Por ejemplo, los procesos de desaparición, de tortura y de violencia fragmentan los procesos de organización, porque ante el dolor, ante el sufrimiento, ante lo siniestro que se ha filtrado en las interacciones, los procesos de relación con el otro se vuelven violentos y se vuelven procesos de incluso de descalificación y de canibalismo al interior de los propios grupos, ¿no? Se han generado, el proceso de violencia penetra los procesos de relación
y se dificultan los procesos de organización. Nosotros tenemos el deber ético, profesional, de ayudar a la conformación de grupos y colectivos. Se desarrolla desconfianza ante la imposición de modelos. Lo que usted tiene, lo que usted está enfrentando es un proceso de duelo y entonces tenemos que hacer un rito de cierre para que se despida de su hijo. Pero ¿cómo una madre, cómo un padre va a generar un proceso de despedida cuando su hijo está desaparecido y cuando no sabe dónde está? Y entonces, obviamente, pues van a desconfiar de lo que yo, psicólogo, tenga que decirle, porque yo le estoy queriendo imponer lo que dice un libro, no estoy escuchando lo que está viviendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que usted tiene es un trastorno por estrés postraumático crónico y entonces necesita que el psiquiatra le dé un medicamento. Bueno, sí, ese es el nombre técnico dentro de mi profesión. Sí, muy probablemente el medicamento va a ayudar a que se sienta menos mal, pero eso no resuelve el daño. O sea, me mandaron para darme un chocho para drogarme y para que no esté dando lata, pero eso cómo va a resolver que pueda yo encontrar justicia porque me torturaron o porque mi hijo sufrió una ejecución extrajudicial o porque a mi hijo lo balacearon cuando venía en una carretera o porque mi esposo está desaparecido porque fue a trabajar, ¿no? Obviamente, esto genera una pérdida de los referentes de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Soy mexicano, pero ¿qué significa ser mexicano? Ser mexicano significa tener que salir todos los días a buscar justicia por mi familiar desaparecido, ¿sí? Las autoridades elegidas en un proceso político representan y están dispuestas a atender estas fallas a nivel del Estado y a nivel de las instituciones. Estos otros con los que convivo son los mismos perpetradores, los que me han violentado. Y entonces, pues, ¿quién soy? ¿A quién recurro para que me ayuden? ¿No? Ya mencionamos, se instaura el miedo, ¿no? Y se genera la cultura de silencio. Claro, a muchas instituciones en esta lógica de revictimización, vamos a hablar sobre la revictimización y la violencia institucional, pero en estas lógicas de violencia institucional, que son un reflejo de la violencia estructural, pues les conviene que las personas no hablen. A los sujetos de poder político, pues les conviene que las víctimas estén tranquilitas y no le griten al señor procurador o al señor subprocurador. No, hay que dirigirnos a las autoridades con respeto, pero las autoridades también tienen que respetar mi dolor y mi sufrimiento. Y esto es muy importante, porque si no, me estoy volviendo cómplice de los perpetradores. Y tengo que poder escuchar que esos gritos y estas exigencias son gritos y exigencias de un profundo dolor y sufrimiento, donde quien debiera haber protegido a mi hijo es quien se lo llevó. ¿Mm? Y entonces, ¿cuántas personas salen a buscar a su familiar? Pero son muchas más las que no salen. ¿Por qué? Porque el miedo ha generado el aislamiento. Y el aislamiento y la inacción de la autoridad genera la impunidad. Y entonces esto rompe la capacidad de respuesta social ante los hechos de violencia. Obviamente, todo este círculo vicioso de impunidad, de ambigüedad, de complicidad, de pacto de silencio, de pacto de impunidad, obviamente hace que se rompa la función del Estado, la función, que se rompa la función reguladora de la ley, ¿no? Y entonces se abren los huecos para que el mismo Estado se vuelva un perpetrador, como cuando una niña de 16 años está caída en el piso y llegan agentes del Estado a patearle la cabeza, ¿no? O como cuando una persona va transitando en un espacio público sin tapabocas, es detenida por policías y aparece muerta. O como cuando muchas mujeres, muchos hombres, jóvenes, padres de familia, salen de su casa
y no regresan porque fueron desaparecidos. ¿Cómo puedo creer yo en las instituciones y en la autoridad cuando además voy a decirles a las autoridades que mi hijo desapareció, que mi hermano desapareció, y lo que recibo es una sonrisa, una mueca burlona, y voy saliendo de la agencia donde presenté mi denuncia y recibo mensajes de amenaza de la delincuencia organizada? Estos son los daños severos, ¿no?, que se enfrentan. Y muchas de estas madres, hermanas, esposas, padres, pues ya están muertos también. Y entonces hay que entender, por ejemplo, como lo dice Gómez Córdoba, que un error fundamental para poder reconocer el daño es tratar de limitarlo a el factor económico, porque el daño es mucho más profundo. Es por ello que las estrategias de reparación deben de considerar, y nosotros como profesionales de la salud mental debemos visualizar el daño en todo el proceso de la vida, en todo el proyecto de vida, en los impactos en la salud mental. Esto es, en la capacidad de tener bienestar cotidiano, la conciencia de mis habilidades y mis recursos personales, las posibilidades de desempeñar un trabajo productivo y sentirme útil para los demás. Y entonces es un profundo error que desde las instancias de atención a víctimas pensemos que lo que las víctimas quieren es dinero. Es profundamente denigrante y degradante. No debemos arguir la excusa de que los daños no pueden ser ponderados. Claro que pueden ser ponderados. Tenemos que diseñar los métodos, los procedimientos para la realización de estudios de impacto psicosocial que nos permitan visualizar, visibilizar los daños que han sido invisibilizados por el mismo acto victimizante y por el mismo acto violatorio de derechos humanos. Porque las secuelas y las consecuencias a nivel subjetivo, a nivel de la vida, a nivel de la dignidad, son mucho más profundos y dolorosos. Son mucho más incapacitantes que las mismas pérdidas económicas. Bueno, por mi parte es todo. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta plática, en esta sesión, y seguimos avanzando con las secuelas individuales y los daños al proyecto de vida.